Vamos a hacer un análisis de un tema que me parece bastante discutible, que no estoy conforme con la interpretación que se le ha venido dando en muchos estados judiciales. Empecemos por señalar algo. Hay una normatividad en Colombia bastante añeja, que aún es aplicable. Recordemos que el artículo 27 del Código Civil señala que cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Muchas veces, lo digo con sumo respeto, creo que la Corte Suprema de Justicia desatiende el tenor literal de una norma para querer interpretar su espíritu. ¿Y cómo consultamos el espíritu de una ley? De pronto buscando los anales o los antecedentes de los trámites legislativos. Hoy generalmente los proyectos de ley pasan por el legislativo a pupitrazo limpio, al menos en el tema penal, con pocas discusiones, de pronto con uno que otro artículo. De resto no tenemos sino la exposición de motivos. Además de eso, recordemos que la ley 153 de 1887, el Código Civil de 1890, la ley 157 de 1887, bastante añeja, está vigente en muchos de sus apartes. Y habla de la prevalencia de la ley. Pero por acá voy a hacer una cita que es la que creo que nos interesa para el análisis que vamos a hacer, donde señala que los principios del derecho natural, ese era el lenguaje que se utilizaba entonces, entendámoslo hoy como los principios generales del derecho, y las reglas de jurisprudencia servirán para ilustrar la Constitución en casos dudosos, servirán. La doctrina constitucional es a su vez norma para interpretar las leyes. Obviamente las sentencias C son obligatorias. Las CSU no sirven de línea jurisprudencial no obligatoria siempre. Y el artículo quinto de esta añeja norma nos dice que dentro de la equidad natural y la doctrina constitucional, la crítica y la hermenéutica servirán para fijar el pensamiento del legislador y aclarar o armonizar disposiciones legales oscuras o incongruentes. Pero es que no todas las normatividades son incongruentes. Y vamos al meollo del asunto. Vamos a hablar del tema que tiene mucha trascendencia ahora. Y es el tema que corresponde a la privación de la libertad de una persona cuando se dicta un sentido de fallo condenatorio. La ley 600, en forma muy clara, sin ambigüedades, en su artículo 188, señala, no así señalaba, porque está vigente aún, la ley 600 se aplica para los aforados y para aquellos delitos que se hayan cometido antes del inicio de vigencia de la ley 906 en los diferentes distritos judiciales, que empezó en forma gradual o paulatina y que no hayan prescrito. Dice el artículo 188 en su inciso segundo: si se niega la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es decir, lo que en el argot popular, y se lo dicen a uno como abogado, doctor, me dieron a pagar la pena por la calle, esa es la suspensión de la condena. La captura solo podrá ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia, es decir, cuando se hayan agotado los recursos ordinarios o el extraordinario de casación.
salvo que durante la actuación procesal se hubiera proferido medida de aseguramiento de detención preventiva. Vale decir, si la persona, al momento de dictarse una sentencia condenatoria de primera instancia no ejecutoriada, está privado de la libertad, continúa privado de la libertad por la detención preventiva. La ley 906, que es un desarrollo legislativo del acto legislativo 03 del 2002, que incorporó algunas normas para trazar un sistema de corte acusatorio que de eso poco tiene, porque no se adoptó debidamente y cada vez se ha restringido más. Yo no estoy de acuerdo con el doctor Alfonso Gómez Méndez, que ha sostenido, y lo escuché hoy sosteniendo, que era mejor el sistema de corte inquisitivo que este de corte acusatorio. Lo que pasa es que este de corte acusatorio se traslapó de un sistema al que no estábamos acostumbrando mal, se copió mal, como aquellos estudiantes pasteleros que le copian mal la respuesta al compañero, lo copiamos mal, y esa mala copia cada vez ha ido retrocediendo en las garantías que trae un sistema acusatorio. Entonces resulta que esta norma, a diferencia de esta 188 de la ley 600, señala con respecto al acusado no privado de la libertad. Es decir, si viene privado de la libertad no hay ninguna, no hay nada que interpretar. Sigue privado de la libertad. Se dictó el sentido del fallo condenatorio. Sigue privado de la libertad. El quid del asunto, el meollo del asunto es el que no está privado de la libertad. Dice el artículo 450, si al momento de anunciar el sentido del fallo, el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia. ¿Cómo debe entenderse esto? Que si está en libertad, el juez puede decir que prosigue en libertad hasta que haya una sentencia ejecutoriada, no la de primera instancia. A renglón seguido, el inciso segundo dice, si la detención es necesaria de conformidad con las normas de este código. Por eso hizo referencia a esas normas ya bastante añejas del Código Civil, ese artículo 27, y las de la ley 153 de 1887. Si la ley es clara, hay que buscar interpretaciones o pretexto de buscar su espíritu, como si estuviéramos invocando a través de un medium algún espíritu por ahí socarrero, o chocarrero dicen por ahí, perdón, chocarrero, mamagallista, no, es clara la norma. ¿Y por qué vengo a decir que es clara? Si la detención es necesaria de conformidad con las normas de este código, ¿de qué código estamos hablando? Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004. No estamos hablando de ningún otro código. Sin embargo, de una forma muy extraña, la Sala de Casación Penal, y esto ha sido una senda por la que siguen trasegando muchos jueces, dice que esas normas que deben tomarse en cuenta para entender que la detención es necesaria son las del Código Penal, es decir, los fines de la pena. Y entonces tenemos que el artículo tercero del Código Penal nos habla de los principios de las sanciones penales, los principios, que son la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Y el artículo cuarto nos habla de las funciones de la pena. Estamos hablando del Código Penal. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección
al condenado. Ese es el Código Penal, no es el Código de Procedimiento Penal. Y el artículo 456, inciso segundo, dice si la detención es necesaria de conformidad con las normas de este código. No está hablando de detención, no de pena. Ahora, ¿cuáles son las reglas de este código que regulan la detención? Tenemos el artículo, permítanme, 308. Los requisitos para imponer la medida. Y entonces este artículo nos dice que la medida de privación de la libertad o restrictiva de la libertad se imponen cuando se muestre que sea necesaria esa privación para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Es decir, puede atentar contra la producción de la prueba. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. O que resulte probado que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Cuando se habla de que resulte probable es que haya elementos probatorios que demuestren la intención de la persona a la que se le va a imponer la medida de emprender las de ella Diego, es decir, de no comparecer al proceso. No son presunciones, no son especulaciones, son elementos probatorios. Es que usted tiene mucha plata y como tiene tanta capacidad adquisitiva o poder económico, usted puede comprarse un tiquete para irse para Alaska. No, es que usted haya demostrado, porque lo ha dicho a alguna persona, esa persona declaró, porque hay unos chats en cualquier tipo de app de mensajería donde dicen yo me voy a ir. Pero si no, es especulación. Es que como usted es una persona tan reconocida que lo invitan a dar charlas en muchas universidades de otros países, se puede aprovechar una ida de esas y quedarse por fuera. No, eso es especulación. De modo tal, y aquí entonces hay que señalar algo. Si a una persona se le dicta un sentido del fallo condenatorio, no está condenada. No se puede hablar de pena. Por eso dice la detención. Detención. Es preventiva aún. Y por lo tanto, el juez, y debe ser al momento de dictar el sentido del fallo, no es juez, considera que esa persona que viene asumiendo su defensa en libertad, ya estando vencida en primera instancia, debe ser privada de la libertad porque le va a imponer una detención, porque todavía no va a cumplir pena. Es que si no está condenado, ¿dónde está la presunción de inocencia? ¿Dónde queda la presunción de inocencia que inclusive es norma convencional? El artículo 7º de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a la libertad. Y entonces, si todavía no ha sido vencido en juicio, ¿cómo decir que lo vamos a privar de la libertad para cumplir pena si no hay pena? Esto sería una detención. Y entonces los únicos motivos para imponer una detención, bueno, ya toda la prueba está practicada. Entonces no puede el juez acudir a decir que va a poner en riesgo el acopio probatorio que ya está hecho. No quedaría sino esa causal peligrosista que es totalmente anticonvencional, de peligro para la comunidad o para la víctima, o de ser contumaz, no quedan más. Y cualquiera de las dos causales tiene que tener soporte probatorio. Es decir, no se puede especular, no se puede decir yo creo, presumiblemente, al parecer, todo indica,
qué. Sí, el juez tiene que señalar claramente este y este y este y este elemento probatorio me permite a mí señalar que la persona va a ser contumaz. Como dicen los muchachos, abrir del parche. Como se decía antaño, van a prender las de Villadiego. No va a estar de cuerpo presente para afrontar los recursos o una posible pena. Pero aquí se utilizó nada más, voy a hablar del tema del presidente Uribe, el tercero, la tercera, mezclándola con los fines de la pena. Esa mistura es una ley tercia que está prohibida. Señaló que podían ser contumaz porque viaja mucho al exterior, pero es que siempre que ha viajado al exterior ha regresado. Es el líder natural de un partido, de un movimiento político. Es una persona que le duele su país, tiene injerencia en el país, nos guste, a algunos no les guste, comulguen con él o no comulguen con él. Esa causal es tragedia de los cabellos. Y lo mezcló, se mezcló esto con el Código Penal, con las funciones de la pena, la prevención general, es decir, para darle la sensación a la sociedad de que es necesario demostrarle que no hay nadie por encima de la ley y que se le manda un mensaje a la sociedad, que es la función simbólica de la pena, del derecho penal, de que el que las deje las paga. Esas son las funciones de la pena. Artículo 4 del Código Penal. Y el artículo, vuelvo y lo repito, 450 no habla de detención. Si la detención es necesaria de conformidad con las normas de este código, del Código de Procedimiento Penal. Una posición particular. Puede que muchos no la compartan. Quería dar sentada esta posición para generar controversia. Atáquenme, díganme lo que quieran. En mi posición particular y por una labor propedéutica quería dejarla sentada.